¿Listo? Bueno, buenas tardes para todos. Quiero iniciar primero presentándonos con los trabajadores del Hotel Canaguaro que muy amablemente nos están dando este tiempo de su horario laboral para hacer esta actividad. Nosotros somos estudiantes de cuarto semestre de Administración de Empresas de la Universidad Minuto de Dios. Esta actividad es acerca de la materia de legislación laboral y vamos el fin de esta actividad es brindarles a ustedes información acerca de la estabilidad laboral. Entonces, mucho gusto. Ahora voy a presentarlos a ustedes. Cristian Barrera, que es ocupa el cargo de recepcionista del Hotel Canaguaro, y Jessica Jaramillo, que ocupa el cargo de camarera del mismo hotel. También tenemos a nuestra compañera Liliana, que aparte de ser pues, nuestra compañera de estudio, es la propietaria del hotel, entonces también nos acompaña en este conversatorio. Es importante para entrar en contexto, para las personas que vean este video, voy a contar un poco acerca del Hotel Canaguaro. El Hotel Canaguaro Gaitán es una empresa familiar que fue constituida en el año 2014. Este hotel se encuentra ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta, y ofrece a sus huéspedes un excelente servicio de alojamiento y catering de eventos. Cuenta con 34 habitaciones con capacidad para 90 personas. Por tal motivo, como se encuentra en otro municipio, elegimos esta herramienta, la herramienta Meet, para poder hacer esta actividad. Entonces, vamos a dar inicio a la actividad. No sé si de pronto Juan puede prender la cámara porque la tienes apagada. Ya pensé, ahora sí. Entonces, voy a compartir con ustedes una pieza gráfica que tengo. Me avisan, por favor, si ya la están viendo. Sí, está cargando. Perfecto. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces a mí, para iniciar, me gustaría primero que todo preguntarles a ustedes, según su opinión personal, ¿qué entienden ustedes por contrato de trabajo? Cualquiera de los dos o de los tres que quiera de pronto dar su punto de vista. Contrato de trabajo, si quiere Cristian o Jessica, ¿quisieran hacer algún aporte? ¿Qué se les viene a la mente a ustedes cuando ustedes les hablan de contrato de trabajo? ¿En qué piensan ustedes? Listo, no importa. Y bueno, creo que entonces la segunda pregunta era si saben de pronto o ustedes sospechan cuáles son los elementos esenciales de un contrato de trabajo. Pero entonces voy a iniciar la explicación para que entremos en contexto. Entonces, según el Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 23, nombra 3 elementos esenciales para un contrato de trabajo. Entonces dice que para que haya un contrato de trabajo se requiere que concurran los 3. Si falta uno, ya no es un contrato de trabajo. Entonces, el primero es la actividad personal del trabajador, es decir, que yo, Juanita Castro, como trabajadora, personalmente estoy desempeñando una labor. El segundo elemento es la continuada subordinación o dependencia del trabajador la dependencia del trabajador con el empleador que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes, todo ello sin afectar el honor, la dignidad y derechos del empleado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como trabajadores, si tenemos un contrato de trabajo, se entiende que nosotros como trabajadores dependemos de las normas, de las funciones que nos designe un jefe. Si ya tenemos un jefe que todo el tiempo nos está diciendo, bueno, su función es esta, nos da órdenes, ya se puede dar por entendido que hay un contrato de trabajo. Recuerden que los contratos de trabajo no siempre son documentos, pueden ser verbales. El tercer elemento es tener un salario como retribución del servicio, es decir, que si yo desempeño una actividad o una función y a mí me pagan, eso quiere decir que hay un contrato de trabajo. Entonces dice que reunidos estos 3 elementos, se entiende que existe un contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni otras condiciones. Hay personas que le pueden llamar de cualquier otra manera, pero según la ley colombiana no quiere decir que deje de ser un contrato de trabajo. Entonces es importante que lo tengamos claro, estos 3 elementos. Recuerden, si nos hace falta un solo elemento, ya no es un contrato de trabajo. Listo.
¿Tienen alguna pregunta? ¿Les queda alguna Quedaría de duda? pronto por aclarar para Cristian y para Jessica acerca de qué es un contrato, ¿sí? O en qué consiste un contrato, ¿cierto? Un contrato laboral, pues viene siendo como la vinculación que existe entre un patrono y un empleado, ¿sí? Entre un dueño de empresa o entre una empresa y un empleado. Es ese vínculo que se establece para cumplir funciones y por el cual se va a devengar su sueldo. Cristian se le apagó, tuvo que Así retirar es, un momento él está en el área de la recepción en este momento, entonces están continuamos. dentro de su horario laboral. Entonces, Sí, sí. continuamos. ¿Quién continúa? Juan, por favor, continúas. Ya, ahora sí, buenas tardes. Bueno, ya vimos los elementos esenciales para tener el conocimiento si estamos laborando y qué tipo de contrato de trabajo tenemos. Entonces, vamos a ver ahora las medidas de mejoramiento que se requieren pues para de las partes. Entonces, hicimos como grupo unas muy puntuales para compartirles a ustedes como empleados del Hotel Canaguaro y vamos entonces primero hablar desde el rol del empleador. En ese caso sería Lili como propietaria del Hotel Canaguaro. Entonces, como obligación, como empleadora, Liliana Ruiz debe implementar lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Con eso, pues, brindarle pues esa protección de la integridad personal a cada uno de ustedes, como lo está haciendo en el momento. Como segunda, digamos, la obligación o deber es informar a los empleados, en este caso ustedes dos, el salario que vengarán, el horario, el periodo de prueba, como lo estipula el artículo 27 en cuanto a la remuneración del trabajo. Es necesario de un inicio pactar y concertar lo que es el horario, el periodo de prueba, el salario con el que van a devengar a partir del beneficio bueno, o del servicio que ustedes presten como trabajadores a la empresa, al hotel. Socializar con ustedes el reglamento interno del trabajo, pues conociendo ya de pronto ustedes el reglamento interno, ya se pueden cohibir, ya pueden saber qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer dentro del Hotel Canaguaro, qué es permitido y qué no es permitido, y es algo muy necesario que se socialice entre las dos partes. No exceder las jornadas laborales y si se exceden, pues que sean remuneradas, teniendo conocimiento que las horas extras pueden ser 2 no más y tienen que ser remuneradas, según estipula el Código Sustantivo del Trabajo también. También pues cumplir con las fechas establecidas en cuanto al el pago de la nómina, el cual no puede exceder, en ese caso Liliana no puede exceder con el pago, no se puede demorar con el pago de la nómina. Si ya han concertado, como dijimos desde un inicio, lo que es el pago, las fechas límites. Otro punto es dar oportunidad al trabajador de que muestre sus capacidades, desempeño en su labor, que también pues es un derecho que tenemos todos, tanto ustedes como trabajadores y nosotros también como trabajadores. Tenemos esa libertad del trabajo, como lo estipula también el artículo 8 y el artículo 11 del Código Sustantivo del Trabajo. Facilitar esos espacios también que disfrute reconociendo al trabajador como un ser social. Es importante no solamente pues verlo como un simple trabajador, sino reconocerle estos espacios que es de vitalidad, proporcionar al trabajador los respectivos elementos de protección personal en el desempeño de su labor y los tiempos pactados. Es algo también muy importante. Lo otro es garantizar el respaldo de la seguridad social, que no es algo que en muchas veces por el desconocimiento de pronto no lo exigimos a veces como trabajadores. Bueno, y eso está estipulado también pues, en el artículo 9 del Código Sustantivo del Trabajo, la protección al trabajador.
Bueno, el otro es generar al trabajador motivación laboral en formación para aumentar su capacidad de autoestima y satisfacción. Entonces, el papel de la motivación es muy importante en nosotros como trabajadores, ya que dependiendo del nivel de motivación que tengamos, asimismo, según psicólogos, grandes empresarios han dicho que impulsan nuestra capacidad de productividad. Y por último, como deber o obligación del empleador, en este caso empleadora, es proveer al trabajador una buena estructura física para el desempeño de su labor y garantizando pues obviamente su seguridad. Entonces como obligación, como las principales, como grupo sacamos esas para compartirles desde el rol de Liliana Ruiz, que en este caso pues es la empleadora, la jefe de ustedes, y desde el empleado, ahora desde la posición de ustedes, van a contar Sí. con unos deberes, con unas obligaciones que se han de llevar a cabo para que haya un crecimiento exponencial en la empresa. Y bueno, entonces les voy a nombrar, ¿me están escuchando bien? Espérame, Juan, yo quiero de pronto intervenir ahí un poquito cuando nombrabas que la importancia o la responsabilidad que tiene el empleador de garantizar el pago de la seguridad social. De pronto algunas personas no conocemos ese concepto o no lo tenemos muy claro. Entonces la seguridad social es todo lo que tiene que ver con salud, pensión, caja de compensación. Bueno, creo que esos son los únicos hasta el momento. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque de esta manera, si nosotros como jefes le garantizamos y le demostramos a nuestros trabajadores que nos importan, que nos importa que estén bien no sé, en salud, no solamente que estén motivados, sino que pues vayan al médico, que estén protegidos, garantiz... Juanita, ¿cierto? Exactamente, Estén exactamente. cubiertos, Entonces, protegidos en cualquier circunstancia, tanto de enfermedad o de accidental, Dios nos lo permita, pero y que estén dentro o cubiertos. fuera del trabajo. Exacto. Entonces, ahí es muy importante, se me había pasado lo de la ARL, también hace parte de esa seguridad social y pienso que es un tema muy importante. Algunas personas piensan que es como un beneficio y que no es una obligación del empleador y no es así. Nosotros los trabajadores tenemos ese derecho y no lo pueden vulnerar. O sea, es importante que Jessica y Cristian lo tengan muy claro eso. La seguridad social en cualquier trabajo no la deben garantizar. Entonces quería hacer como énfasis en ese tema y ya los dejo continuar. Vale, gracias. Sí, es muy importante la verdad. Bueno, les comento, entonces como empleados tenemos unos deberes a la hora de, pues, de pactar con nuestros patronos, con nuestros jefes, con nuestras autoridades. Y bueno, vamos a empezar entonces por la primera, que es cumplir por las labores por las cuales fuimos contratados. Con Juanita ahorita miramos, por ejemplo, que los elementos y, y dentro el elemento principal, uno de ellos es que personalmente nosotros hagamos la actividad. Y no es solamente pues que nosotros hagamos la actividad, sino que como tal cualquier actividad, sino la actividad por la cual fuimos contratados, es a lo que me refiero. Entonces, hay muchos por ejemplo, no hacen la actividad para la que fueron contratados y evadiendo su responsabilidad, no porque el patrón lo haya designado. Ahora otra cosa, si de pronto nos contrataron para hacer, no sé, en el caso de Cristian, y le dicen el día de mañana, Cristian, colabóreme lavando el baño, no quiere decir que no deba cumplir con esa obligación porque no está estipulada en el contrato que firmó o pactado al inicio, sino es deber también de nosotros, eh, como lo decíamos ahorita al inicio, la subordinación, en cuanto no afecte nuestra dignidad, nuestra integridad. Entonces, ese es el principal. Y pues también está estipulado en el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo, eh, obviamente cumplir con todo el reglamento interno que ya nos socializó, o en este caso le socializó Liliana Ruiz, que fue uno de los deberes que hablamos ahorita para el mejoramiento. Y ahora va uno muy importante y es tener una muy buena comunicación con todos los del trabajo. Las comunicaciones laborales dentro de las empresas, las organizaciones, en el caso de ustedes, en el hotel, se dan dos comunicaciones. Se da la comunicación informal y la formal. Teniendo en cuenta que la informal es la que se da de pronto entre usted, Cristian, con su compañera y el resto de sus compañeros, y la formal es la que se estipula, es decir, el organigrama que se pactó, que tiene Liliana Ruiz
esa jerarquía, digamos, esa comunicación, esa relación. Pero esta relación informal es muy importante ya que pues dependiendo el trato que tengan ustedes como empleados, pues también así mismo afecta la productividad muchas veces. Esa buena comunicación ayuda a que se haga un buen trabajo muchas veces, ese trabajo en equipo. Entonces, es algo muy importante. También estipulado en el artículo 58, en el cuarto elemento del artículo 58 está estipulado. Mantener pues la sana convivencia, como les decía, ese también es muy importante. Comunicar al jefe de situaciones que ponen en riesgo a la empresa. También es del mismo artículo, pero entonces es el elemento quinto. Es necesario que como empleados le comuniquen, en este caso a Liliana Ruiz, cualquier caso que pueda poner en riesgo la estabilidad de pronto económica, la estructura física, cualquier anomalía que pueda afectar. Y es un tema de identidad. Yo creo que les pasa cuando uno ya lleva mucho tiempo, se iniciando, uno coge esa identidad con las empresas, en el caso de ustedes con el hotel, y uno siente que esa es la casa de uno, es apropiarse del lugar donde uno Sí, trabaja. hace parte como del sentido de pertenencia. Sí, y entonces, como es su segunda casa, cualquier cosa que pase, informar con el fin de prevenir, o sea, algún riesgo mayor y con el fin de pues, obviamente afectar al patrón, de pronto a la patrona, con alguna anomalía que se pasó por alto, que por negligencia a veces de nosotros decimos como que eso no es importante y la dejamos pasar y resulta que para nosotros como empleados de pronto no nos afecta económicamente, pero para el empleador puede afectar económicamente, emocionalmente, en muchas áreas. Entonces es importante comunicar siempre y esa comunicación formal, como les digo, es muy importante en ese caso. Bueno, expresar, ese también es muy importante porque como identidad de pronto cuando sentimos, nos apropiamos de la empresa, nos sentimos familia, nos sentimos parte de la organización, es importante expresar de manera oportuna las nuevas estrategias para el crecimiento. Eh, a veces nos limitamos y creemos que como empleados nuestra palabra no pesa y podemos tener ideas muy buenísimas, pero nos las reservamos porque decimos, no, el cargo no amerita de pronto a que yo opine o algo así, y es mentiras, tenemos también el derecho. Y para los jefes es muy importante también el saber estrategias. A veces ellos como jefes no miran lo mismo que nosotros vemos como empleados. En el trajín, en el movimiento de las actividades, no ven lo mismo y estas estrategias les van a ayudar de pronto a abrir un poco más la mente y a implementarlas. Entonces, es buenísimo y volvemos al mismo tema de la importancia de la buena comunicación formal en este caso. Entonces, el tener esa buena comunicación, el comentarle al jefe, sería buenísimo eso, implementar eso. Entonces, puede generar hasta más empleo, puede generar una mejor comunicación entre ustedes como las dos partes, empleador y empleado. Entonces también es muy bueno que cualquier idea que tengan en cuestión de mejoramiento, expresarla. Bueno, la otra es participar en las reuniones y recreaciones que brinda el empleador. Entonces, ya que muchas veces, un ejemplo, se hace alguna actividad recreativa pedagógica y se tiene en poco, muchas veces como empleado la tenemos en poco y es importante participar. Y como tema principal de eso, de ese trabajo y como tal lo que se quiere, es que las dos partes tengan una buena comunicación. Al participar ustedes y nosotros en nuestras labores como trabajadores, en estas actividades va a mejorar nuestra comunicación con cada compañero, con nuestros jefes, entonces por eso es necesario participar en esas reuniones que convoca el empleador. Perdón, yo interrumpo un segundito, Juan. Señora. No sé si de pronto podamos darle espacio a Mónica porque se nos está acabando el tiempo y ella no alcanza a intervenir y nos falta un tema muy importante y largo. No sé si de pronto Vale, podamos vale. continuar. Sí, gracias. Vale. ¿Espera, pago? Ok, chicos, ok, entonces mira, para Cristian, para Jessica, nuevamente gracias por colaborarnos en esta actividad. Yo sé que están tomándose tiempo que no, pues que no es, pero es un bonito ejercicio donde todos estamos aprendiendo, pues hace parte de nuestra tarea, nuestro trabajo
de la universidad, pero la idea es que cuando nosotros como pues patronos aprendemos y nos enteramos de cosas que son importantes y que nos afectan y nos benefician, sobre todo tanto al empleador como a patrono, pues es muy importante, es muy interesante. Muchas gracias de nuevo. Bueno, vamos a hablar entonces en atención a las condiciones de los mecanismos que surgen y que son importantes y que contribuyen al mejoramiento de la estabilidad laboral, ¿sí? Entre ellos, pues tenemos que están las clases de contratos. De pronto, Jessica o Cristian tienen idea de algo o saben cuáles son algunos de las clases de contratos que existen. ¿Contratos laborales? No, ¿No? señora. Jessica. No. Pues yo tengo entendido que está el laboral y el escrito. El escrito y el verbal, Jessica. Exacto. Exactamente. Entonces dice que para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral, pues debemos tener en cuenta estas modalidades de contratos, pues que son importantes, pues tanto que dan estabilidad de garantía tanto al empleado como al patrono, ¿cierto? Dice que si no se tiene, bueno, si no se tiene ese contrato, ya sea verbal o escrito, pues no se puede establecer, no se puede estar estable en una empresa, ¿cierto? Con su seguridad, con todo lo que esto incluye, con todo lo que viene anexado, que fueron las partes que nos explicó nuestro compañero Juan Camilo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta las modalidades de contratos y aquí muy brevemente se las voy a explicar. En el artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo, el contrato verbal dice que es donde se ponen de acuerdo entre el empleador y el empleado para definirlo al menos en los siguientes puntos. Primero, la índole del trabajo y el sitio donde lo van a realizar. Segundo, la cuantía forma de remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por obra ejecutada, por tarea o destajo u otra cualquiera. Y los periodos que regulen su pago, perdón ahí, los periodos que regulen su pago. ¿Sí? El tercero es la duración del contrato, ya sea de prueba, a término indefinido, a término fijo o mientras dure la realización de una labor determinada, en el caso de los contratos de trabajo de las personas que están contratadas por prestación de servicios. Por obra y labor. Exactamente. Ahora tenemos en el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo, nos dice que un contrato escrito, el contrato escrito se extiende en tantos ejemplares cuantos sean los interesados, destinándose uno para cada uno de ellos. Debe contener necesariamente, fuera de las cláusulas que las partes acuerden libremente, las siguientes partes, ¿no? Primero, que es la identificación y el domicilio de las partes. Segundo, el lugar y la fecha de su celebración. Tercero, el lugar en donde se haya contratado el trabajador y en donde haya de prestar el servicio de la naturaleza del trabajo. La cuantía de la remuneración y su forma y periodos de pago. La estimación de su valor en caso de que haya suministros de habitación y alimentación como parte del salario y la duración del contrato. Su desahucio y la terminación. Como nos indica el artículo 57, estas obligaciones contribuyen al mejoramiento de la estabilidad del empleado. Y en el artículo 57 precisamente nos dice que son obligaciones especiales del empleador. ¿Cuáles son? Y están, por ejemplo, esta, ¿no? La primera, poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrato, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. El segundo, que es procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma de que se garantice razonablemente la seguridad y la salud. En este caso, pues, como estamos pasando por este tiempo de pandemia que nos tocó a todos, pues por eso es que vemos a Jessica y a Cristian portando pues su tapabocas respectivo y su
sus elementos de seguridad. Exactamente, por las circunstancias en que estamos pasando. Cuarto, pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. Quinto, guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador y a sus creencias religiosas y a sus sentimientos. Sexto, conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio, para el desempeño de cargos oficiales transitorios y de forzosa aceptación en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización o para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avise con la debida oportunidad al empleador y a su representante, y que en los dos últimos casos el número de los que se ausenten no sea tal que perjudique el funcionamiento de la empresa. En el reglamento de trabajo se señalarán las condiciones para las licencias entredichas, salvo convención en contrato. El tiempo empleado en estas licencias puede descontarse al trabajador o compensarse con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas de su jornada ordinaria a opción del empleador. ¿Sí? Séptimo, dar al trabajador lo que solicite a la expiración del contrato. Por ejemplo, una certificación que conste el tiempo servido, la índole de labor y salario que devengó. Igualmente, si el trabajador lo solicita, hacerle práctica de examen sanitario y darle certificación sobre el particular. Es decir, que si se terminó el contrato de trabajo y necesita un certificado donde dice que está saludable, que no tiene ningún inconveniente, pues el empleador está en la obligación de dar ese examen, ese certificado. Se considera que el trabajador por su culpa elude, dificulte o dilate el examen cuando transcurridos 5 días a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para la práctica del examen a pesar de haber recibido la orden correspondiente. Octavo, pagar al trabajador los gastos razonables de venida y de regreso, y si para prestar sus servicios lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina por culpa o voluntad del trabajador. Salvo si la terminación del contrato se origina, me equivoqué. Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, el patrono le debe costear su traslado hasta la consecuencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar en donde resida anteriormente. En los gastos de traslado del trabajador se entienden comprendidos los de los familiares con el que conviven. Y por último, noveno, que es cumplir el reglamento y mantener el orden y la moralidad del respeto en las leyes, ¿cierto? Este es un punto muy bonito, muy interesante, porque, como lo explicaba mi compañero Juan Camilo, pues de ese vínculo laboral, de esa unión, de ese respeto, de esa integración que hay grupal de trabajo y de esa armonía, pues depende que toda empresa evolucione. Para Hotel Canaguaro, pues siempre ha sido bien interesante y bien importante como respetar los espacios de cada uno de ellos, y que también se integren y se respeten y se colaboren y trabajen mancomunadamente. Muchísimas gracias, chicos. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica. Entonces, a continuación, pues les voy a hablar sobre la estabilidad laboral reforzada pues en Colombia. No sé si de pronto Jessica, Cristian saben de este tema, de la estabilidad laboral reforzada. No, señora. Perdón, Bueno. Perdón, Moniquita, qué pena que le interfiera ahí un momentico. Yo no les pregunté, y bueno, si al final tienen alguna duda o alguna pregunta, Jessica o Cristian, sobre lo que les estamos exponiendo, con mucho gusto. No. Bueno, gracias. Bueno. Entonces, bueno, les comento, Jessica y Cristian, que pues la estabilidad laboral consiste en el derecho que tiene todo trabajador a no ser despedido en una situación de vulnerabilidad. Los trabajadores con discapacidad o limitaciones físicas o mentales, de acuerdo al artículo pues 26 de la Ley 361 de 1997,
gozan de esta estabilidad laboral reforzada que impide su despido en ocasión a esa discapacidad, sin la previa autorización del Ministerio de Salud. Bueno, les voy a comentar 3 estabilidades laborales que tienen que tener en cuenta en su sitio de trabajo o pues en caso en otro trabajo. Bueno, la primera estabilidad es la estabilidad laboral por fuero de maternidad. También está la estabilidad laboral reforzada por el fuero sindical y también la estabilidad laboral reforzada del trabajador discapacitado. Bueno, la de maternidad son las mujeres que en estado de embarazo en el periodo de lactancia, como está en el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, y en donde dentro de ella se encuentra otras 3 que pues las arroja diciendo que la renovación del contrato a la mujer por fuero de la maternidad. ¿En qué consiste? Pues la Corte Suprema de Justicia hoy en día dispone que el empleador está obligado a renovarle el contrato al trabajador a término fijo hasta que cumpla el de protección reforzada. ¿Listo? La segunda es la madre adoptante goza de estabilidad laboral reforzada. Como sabemos, pues la reforzada no solo beneficia a las madres biológicas, sino a las madres adoptantes. Esto en virtud de que lo que está dispuesto en el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo. La estabilidad laboral reforzada inicia el mismo día en que el niño adoptante es entregado oficialmente a la madre adoptiva. La tercera es la prueba en la estabilidad laboral reforzada. Como sabemos, la mujer tiene que presentar una prueba de que está embarazada para así empezar a tomar pues los días y empezar a tomar su prelicencia y su licencia de maternidad. Entonces tiene que presentar esas pruebas allí. Entonces, una mujer en estado de embarazo o en periodo de lactancia goza del llamado fuero de maternidad, lo que le brinda una protección especial conocida como la estabilidad laboral reforzada. Condición que impide al empleador despedirla sin justa causa y con justa causa, pero sin autorización de la autoridad competente. Vamos a hablar también de la estabilidad laboral del sindical. Los trabajadores sindicalistas que gozan del fuero sindical, según el artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo y respecto a las señalizados por el artículo 406 del mismo código, si existe una justa causa para despedir al trabajador de un fuero sindical, es preciso pedir autorización del juez laboral para que levante el fuero si encuentra alguna justificación de la solicitud. Ya sabemos que el sindical es lo que los trabajadores de la empresa que dan la voz para los jefes y así que se cumplan objetivos y metas de los empleados para la empresa. ¿Listo? También está pues la estabilidad laboral reforzada en la discapacidad. Esta es muy importante, ya que esto aplica para trabajadores con niveles de discapacidad que implican la pérdida de capacidad laboral por lo menos del 15%. Básicamente, estos son los trabajadores que pueden ser beneficiados de la estabilidad laboral reforzada. Y recordemos que la estabilidad reforzada no aplica para trabajadores que están incapacitados temporalmente por una enfermedad o accidente, pero tenemos que tener en cuenta que una incapacidad y una discapacidad es totalmente diferente. ¿Listo? Bueno, les voy a comentar también un poquito cómo opera en Colombia. Bueno, en Colombia las personas con afectación a su salud que les impida dificultar sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares cuentan con amplia protección constitucional que impide el deber del Estado a los empleadores, que garantizan su derecho a trabajar en condiciones que se ajusten a su estado de salud. La ley establece también garantías a la población en condiciones vulnerables, entre las cuales se encuentran la integración y permanencia en el mercado laboral, protección a los trabajadores con limitaciones de salud, prohibición que sean despedidos sin justa causa o sin autorización del Ministerio de Trabajo, con las indemnizaciones legales de 180 días salario. Pues lo anterior, teniendo en cuenta que existe una presunción a favor del trabajador en estado de discapacidad,
qué pena, que se supone que el despido se efectúa a causa de una limitación física y que obliga al empleador a desvirtuarla frente a un Ministerio de Trabajo. A continuación, mi compañera les va a mostrar un dedito. No sé si Juanita lo puede mostrar para que ellos lo miren. Juanita. Ahí ya está. Ya lo estoy, ¿la imagen? ¿Sí? No, Sí, ahí ya se está proyectando. sí, la imagen, es que qué pena, no lo miraba. Bueno, ahí pueden mirar muy detalladamente pues la estabilidad laboral reforzada para quienes amerita esta condición. Bueno, ahí tenemos los tipos de contrato que pues cobija esta estabilidad laboral, que es el término fijo. O sea, en total son todos los contratos que están cobijados con esta ley de estabilidad laboral. Término fijo, término indefinido, obra, labor, prestaciones de servicio y pues hay otros también contratos. En este caso también están las mujeres embarazadas. Como les dije hace un rato, también los requisitos es comunicar al empleador que la mujer está embarazada, tiene que chequearse, también presentar todos los documentos, cuándo se va a tener el hijo, también presentar cuándo va a dar su prelicencia y a presentar su licencia de ya tener el hijo. También está el de cabeza de familia, la protección al padre o a la madre cabeza de familia. ¿Esos requisitos cuáles son? Abandono de hija en el núcleo familiar, tener a cargo hijo o personas incapaces de trabajar. También es para los pensionados. Entonces, esto también nos indica que protege a esas personas que ya van a pensionarse 3 años antes de la pensión hasta el cumplimiento pues de dicha pensión. También está para las personas con debilidad manifiesta, que son personas que tienen esa incapacidad de no poder laborar, de la incapacidad de discapacidad, qué pena. Que la protección, desde que se comunica al empleador hasta que se supera la enfermedad. Y también, pues, las personas con fuero sindical, como les comenté hace un momento, que son el fundador del sindicato, director del sindicato, y durante la negociación colectiva. Eso sería la estabilidad laboral reforzada. No sé si de pronto tienen alguna duda, inquietud. Sebas, Cristian, Jessica. No, señora. Entendí. ¿Listo? ¿No tienen ninguna otra duda? Bueno. Nosotros queremos, yo no sé si Mónica, ¿ya acabaste? Sí, ya, Listo. para agradecerle mucho a Jessica y a Cristian por su tiempo. Así es, queremos darle las gracias por su tiempo, por colaborarnos y esperamos que de verdad les haya servido en algo la información que acabamos de brindarles. Como sugerencia, siempre que tengan una duda con lo que sea relacionado a su trabajo, a sus derechos, a sus deberes, o se sientan vulnerados, ya sea en el Hotel Canaguaro o en otro trabajo, no sé, se acojan al Código Sustantivo del Trabajador. Es un código fácil de entender, el que tiene mi compañero es muy bueno porque digamos que es muy visual, entonces como sugerencia que puedan acercarse a este código. Y creo que es todo por el momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian y Jessica, por la exposición. Los bendiga y muchas gracias a Liliana Ruiz también como Gracias, patrona. que estén bien. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno. Se pueden desconectar. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, chao. Que tengan luego. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Que Dios los bendiga. Feliz noche. Gracias, chao. Chao a todos. Muy amable, gracias por permitirnos realizar esta actividad. Hasta luego.